Hola, soy Vivi Y yo, Merce. y esto es Maizoreando, Maizoreando. Aquí hablaremos sobre la práctica de Astanga Yoga tradicional. desde nuestra propia experiencia. ¿Nos ¿Nos acompaña? acompañas? Bienvenidos una semana más a Maizoreando. Este capítulo es un capítulo muy especial. Hola, Merce. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar de cómo ha sido nuestro año en general relacionado con la práctica, porque bueno, básicamente la vida mía y la de Merce gira en torno a la práctica. Un poco sí, la verdad. Un Por poco cierto, hoy sí, es fin de año, ¿no? Hoy será sí, fin de año. Nosotras sí, estamos estamos grabando grabando antes, pero sí, un poquito antes, pero bueno, esto lo pueden escuchar como muy pronto, el 31 de diciembre, así que bueno, por eso hemos decidido hacer como un resumen de nuestro año Ashtangui. exacto. Una Sí, recapitulación de cómo ha sido nuestro año, que pues yo creo que es un ejercicio bonito de hacer, ¿no? Aquí a finales de año para uno tomar un poco conciencia de dónde está, ¿no? En el presente. No sé, me parece. Y sí, cómo va, hacia dónde va pues tu vida, tus cosas, ¿no? Como que estas cositas de hacer un poquito de recapitulación, yo creo que ayudan a centrarse, ¿no? sí, a valorar Ujú. todas las cosas buenas que nos han pasado, porque yo cuando pensaba sobre mi año, todo lo que recordaba eran las cosas buenas que me han pasado Qué este año guay. y la verdad que me siento súper afortunada de tener la vida que tengo y todas las experiencias que he vivido en este año y que el año que viene será fantástico si termino un año así, el año anterior así, Totalmente, ¿no? qué maravilla. Y claro, y total, y hacer un poquito también ese ejercicio de agradecimiento total ¿no? De valorarlo, la fortuna. Por ejemplo, yo también para mí ha sido un año especial por eso, porque fui a Mysore por primera vez, sobre todo. Sí, Y sí, cambian cositas, ¿no? Por dentro, y la verdad que sí, que para mí es importante y darle como el valor que merece, ¿no? Eso. Mm. sí. Así que bueno, Bueno, vamos a empezar como mes a vamos mes, a ¿no? empezar, Vamos a sí, mes a hacerlo. mes yo creo que es más fácil de recordar, ¿no? Si Sí, quieres sí, empiezo yo, sí. Merce, que Venga, empecé sí. el año en Mysore, empiezo y Hombre, termino el año en Mysore. qué guay. La verdad que fue súper especial porque en enero volví a Mysore después de la pandemia. Fue un viaje bastante aventurero. Sí. Porque, bueno, Valiente, con la valiente. situación que sí, Perdón. todavía estábamos en medio de la pandemia, recién se estaban abriendo las fronteras para poder volver a India, pero no estaba muy fácil la situación, no sabíamos si íbamos a poder entrar, porque pues había que hacerse un test antes una PCR antes de subirnos al avión, el día antes. Y bueno, fue alrededor a finales del año del 2021 y no sé si se acuerdan que hubo como un pico en Mm. los casos de COVID y que había muchísima gente que no tenía síntomas. Y entonces yo viajé con una amiga, Uli, de Alemania, y viajamos juntas y era como a ver si damos negativo, ¿no? Era porque no se sabía, como la gente Claro. estaba dando positivo sin tener síntomas. Y bueno, Ujú. pues había que hacerse un test antes de subirte al avión. Al llegar al aeropuerto en India tenías que hacerte otro test para poder salir del Ujú. aeropuerto. Si te daba positivo te mandaban A un sí, sitio a un lugar. aislado, ¿no? Sí, 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 Increíble, es que suena de películas que yo te admiro, ¿eh? Por haberlo hecho, porque yo sí. me eché para detrás, como tú sabes. Sí. Y bueno, nada, y Sí. llegamos y había que hacer cuarentena, ¿sabes? Como que normalmente siempre se podía ir por 2 meses, íbamos a practicar por mínimo 2 meses, y esta vez solo podíamos ir un mes porque solo habían visados de un mes, y, además había que hacer 7 días de cuarentena, por lo tanto que los días de práctica solo iban a ser 3 semanas, pero aún así mm, mi corazón me decía que no, que tenía que ir, que tenía que arriesgarme, total. Yo no tengo
mucho que perder, ¿no? No tenía, Mm. tengo un trabajo que puedo hacer desde cualquier parte del mundo, no tengo hijos. Sí, que te sentías como que te sentías lo suficientemente empoderada para hacerlo, Bueno, ¿no? sí, lo, lo suficientemente loca para intentarlo. También, no, no, hombre, pero qué Sí, guay que siguieras y ese instinto. sí, la verdad que fue, bueno, volver a la sala y en enero, a practicar con Charat, en enero solo éramos máximo 120 personas, cuando normalmente hay 300, 400, fue súper especial. Y bueno, Ujú. aparte de que fue tan especial, ese fue el mes, en enero fue cuando Charat me autorizó, lo que otro regalo. Sí, total, qué Y guay. sí, y bueno, y al final, pues, logré extender mi visado por un mes más y poder quedarme a practicar un mes más. Entonces, sí, la Ay, es verdad que verdad enero que estuvo tampoco se lleno de sabía bastantes eso. regalitos. Sí, Pues sí, sí. sí, sí, sí. Así que, Qué bueno, guay. ese fue mi enero. Aparte de, bueno, volver a encontrarme con amigos que hacía tiempo que no veía. Aunque la mayoría vinieron en febrero, así que de eso hablaré en febrero. Vale. ¿Qué tal fue tu Pues enero, oye, Merce? pues mira, te cuento. Mi enero no lo recuerdo. Pero, Fue hace tanto. pero sí, no me acuerdo, no sé, o sea, yo recuerdo que acabé diciembre, por ejemplo, no, de cara a la práctica, ¿no? Voy a hablar. Sí. Acabé un poco el año, bueno, diciembre no, yo creo que desde octubre ya empecé a trabajar la postura esta famosa que hablo mucho de ella últimamente, Pincha Mayurasana, y acabé el año, pues, para mí personalmente, como yo me sentía como que tenía el reto de desafiar mis miedos, o sea, de superar mis miedos, ¿no? Una cosa así. Cuando yo decidí, con todo esto de la ola esta de enero, que a mí, la verdad que el COVID me, me supuso mentalmente, pues mucha reflexión de decir hasta qué punto tengo que tener miedo, Ujú. no, no sé qué, ¿no? Como todas esas cosas, ¿no? Porque no sabes cómo, no sabía muy bien Ya. si te lo tienes que, si me lo tenía que tomar como a pecho o no, no sé cómo explicarte, ¿no? Como yo me imagino que mucha gente le pasaría parecido, ¿no? Porque por un lado estás recibiendo todo el rato pues esas números, esas noticias, esas normas, esas reglas, esas tal, pero por el otro lado, jolín, la vida tiene que continuar, ¿no? Entonces es como, estaba justo en ese impasse de intentar normalizar la vida, pero a la vez me daba miedo, ¿no? Entonces cuando yo había solicitado inscribirme para ir a Mysore, me aceptaron, pero cuando vino justo la ola ¿no? Yo estaba en otro punto y como que dije, no, no. Además me sentía un poco insegura con cosas, no sé, no me sentía como psicológicamente animada o preparada para toda esa aventura que suponía ir a Mysore, ¿no? Entonces decidí que no era, lo solté, acepté que estaba en ese momento vital y, y que siendo consciente de que estaba teniendo ese miedo, ¿no? Pues Ujú. como que digamos, como que no intenté tampoco como forzarme a hacer cosas que no sentía, ¿no? Un poco fue como lo viví yo y dije, bueno, pues por suerte creo que volverá a repetirse la oportunidad de poder ir, ¿no? Y se volverá Ujú. a dar y en ese momento pues espero estar preparada y que las circunstancias sean como más amigables para mí, ¿no? Y un poco eso. Entonces me quedé Sí. aquí y bueno, y la postura justo que me tocó, para mí todo esto se une en el sentido de que es una postura que a mí me desafía siempre a superar un miedo, que es un miedo un poco irracional a caerme, porque yo sé caerme de esa postura, pero hay como un miedo irracional ahí, ¿no? Que no sé Mm, controlar o que me cuesta mucho controlar o aceptar o tal. Entonces es como que uno un poco esas dos cosas porque últimamente es algo como que me acompaña, ¿no? Esa sensación de cuando me enfrento a esa postura de que siento el miedo y siento que mi cuerpo se bloquea, ¿no? Entonces siento que estoy en un momento de desafiar, no me, ay, siempre digo desafiar, no es desafiar, es superar ese miedo o gestionarlo o algo, ujú. algo hay por ahí, ¿no? Por ahí en ese trabajo estoy. Y en enero Sí. lo vi, o sea, digamos a finales del año pasado, principios de año, vi que eso estaba pasando y me acuerdo de hablarlo contigo también y también me ayudaste a verlo y bueno, eso. Mm.
Sí, Mm, bueno, claro, yo ahora que tú hablas de los miedos, bueno, aquí me voy a abrir un poco el corazón, que por ejemplo a mí cuando Sharat me autorizó, fue a mediados de enero, yo no se lo conté a nadie, o sea, se lo conté a mi amiga Uli porque vivía conmigo, pero no se lo conté ujú, a nadie hasta que ujú, hasta que me dieron el papel, o sea, ni siquiera a Griselda, que yo me sentía Guau. fatal. Porque yo pensaba que es que Sharat se iba a dar cuenta ¿pero qué hace esta tía? No, no, la autorización que no, que me la va a quitar. O sea, Joder. que yo tengo que no merezco, ¿no? Y entonces cuando Mm. Sharat me Bueno, autorizó, eso nos pasa a muchas yo personas, ¿no? sí, 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 nos sí, pasa sí. mucho. Mm, Pero ahí lo vi clarísimo, porque Sí, cómo no me lo voy a merecer si total. soy, ¿sabes? Si soy súper dedicada a esta práctica. Además, me estaba formando, bueno, había terminado ya de formarme con Griselda y clarísimo. Y además que quería abrir Mm. mi propia sala. Era como, ¿cómo no me lo voy a, ¿sabes? ¿Cómo no me lo voy a merecer? ¿Cómo no? Sí, sí, pero bueno, eso es ¿Qué algo pasa, que no? de Que vez en uno cuando saca. sale. Mm, Sí, y que tú, lo que hablábamos también el otro día, ¿no? Que tú, en otra persona, por ejemplo, si hubiera sido yo, a lo mejor te hubieras dicho, imagínate, ¿no? Si yo, o sea, si yo hubiera sido tú, te quiero decir, si tú no estuvieras en ti misma, sino si lo vieras claro, la misma situación en otra persona, y tú total. dirías que qué bien, qué merecido, ole, nada, ni te plantearías ni mucho menos todo eso, pero como es contigo, es a ti misma, ¿no? O sea, es Sí. como que no te das ese valor, ¿no? Al final. Pero bueno, al final todo llega, al final me imagino que en algún momento te diste cuenta de que sí, Sí. ¿no? De que Bueno, también yo creo que, porque es algo que me pasa sobre todo cuando vengo a Mysore, ¿no? Porque aquí hay gente que tiene unas facilidades físicas para la práctica increíble, ¿no? Entonces, claro, cuando Mm, yo practico en nuestra sala en casa con Griselda, somos gente normal todos, ¿no? Y entonces ahí esto es un poco, ¿no? Como mi ego, ahí soy una persona de las más avanzadas. O sea, mm, no hay mucha gente que está sí, haciendo segunda serie con Griselda y yo ya no, había empezado la segunda serie. Y entonces, y llevo 10 años practicando Ashtanga Yoga, ¿no? Pero aquí cuando vienes a mm, Mysore no eres la única que lleva 10 años practicando Ashtanga Yoga, y aquí yo hago primera serie, ¿no? Y entonces sí, 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 me comparo y me hago inferior, me creo inferior y no es así, ¿no? O sea, claro, mm, se me activa porque es una creencia que yo tengo en mí. Y, mm, y como bueno, como decía Carola, esto es en la sí, entrevista que le hacíamos, ¿no? Es una olla a presión y las cosas que hay que trabajar salen afuera. Y al final está sí, buenísimo que salgan, pero a mí me hace gracia que es que claro, cada año que vengo se me vuelve a activar la misma historia de siempre, sí. pero cada vez es más fácil verlo, ¿no? Total, es que, bueno, al final estas cosas, una cosa que me impactó a mí bueno, ahora que estamos hablando de la entrevista de Carola, que me impactó mucho, es lo que ella dice, que creo que viene a cuento, es que esa parte de que cuando practicamos, de buscarle el beneficio, de buscar algo a cambio cada vez que practicamos, ¿no? Y Ujú. ese cambio ese chip que ella hizo, ese cambio, en vez de eso, que sea un encuentro y una celebración. Eso me pareció, Mm. vamos, me explotó la cabeza, ¿no? De alguna forma, porque fue como, joder, eso, no le había encontrado las palabras, ¿sabes? Pero Ya. eso me está pasando, ¿no? O sea, es como yo en otro momento, todas las dificultades que estoy teniendo en mis últimas posturas y tal, eh, no sé, como que las viviría de otra manera, ¿no? Y ahora mismo, cada vez que me pongo a practicar, cada vez menos, no digo que ya lo haya logrado, pero cada vez menos busco el resultado o busco como que la práctica me ofrezca algo, ¿no? Sino simplemente me Mm. pongo y como decía ella, observo lo que pasa, ¿no? Pero espérate, yo venía a decir esto por algo, lo de compararse, ¿no? Y creo que Ujú. también, a mí también me pasó, creo que es bastante común, ¿no? Eso que creo que nos pasa a todos, ¿no? Porque de repente como que cambia la referencia, ¿no? Aquí las referencias que tienes, ¿no? No tienes a lo mejor unas referencias de gente que vaya mucho más avanzada que tú, ¿no? No las ves Ya. en la práctica, en tu día a día, y de repente allí empiezas a ver gente que hace unas burradas y como que de alguna forma pues es inevitable compararte, pero y de hecho yo creo que es una de las mejores cosas que tiene Mysore. O sea, de ir ahí y que todos pasamos por lo mismo, empezamos de cero, ¿no? Yo fui allí a hacer la primera Sí, serie total.
y Sí. ya está. Y tú estás practicando ahora con Kino detrás, Kino McGregor, ¿no? Y ella hace lo que... Imagínate, ¿cómo te vas a comparar con Kino McGregor? O sea, ¿no? Sí. Es No, que, pero no, no. claro, no. Yo cuando digo que me comparo, o sea, que realmente no debería de compararme, porque claro, es elegir con quién nos comparamos también, pero por ejemplo, yo me Exacto. comparo con gente que viene a este año, es su primer mes, su primera vez, su primer mes, y Claro, pero... a la segunda semana les dan payasana, y yo mm, llevo aquí 5 años, o sea, ¿sabes? mm, Y empiezo payasana ahora, después de tanto tiempo, ya. ¿sabes? A eso es lo que me comparo. Pero Y fíjate es como, lo sesgado que es eso. O sea, tú te comparas con lo que te quieres comparar. ¿Entiendes lo que te claro, digo? O sea, porque, ¿sabes? O sea, es como, claro, o sea, y luego es escuchas la mente. claro, y luego, por ejemplo, en la entrevista que le hicimos a Ana, ¿no? Mm. Ella cuenta que, bueno, no sé si lo contó en una entrevista o si Ay, me lo contó a así. mí, pero ella me contó que es que ella también estuvo 2 años haciendo solo primera Ok. y que ella con Tim Miller, que era su maestro en aquel entonces, estaba haciendo tercera serie. Mm, Claro, pero esas historias, si no hablamos sobre eso, no mm, lo sabemos. Y esas son las claro, historias que a mí me interesan porque son las que me claro. refuerzan a mí el está bien quedarte en una postura durante 2 años o 3 años o Y lo que sea, ¿no? te digo más, tu historia me consta, ¿no? De que tú hayas estado tanto tiempo en primera, ¿no? Lo que contamos en el programa anterior, o sea, de preguntas de Maizoreando Sí. con los oyentes, eso le ha Mm, inspirado a un montón de gente, porque hay gente que está en la misma situación, o sea, que lleva sí, muchos años con primera para arriba y para abajo, ¿no? O sí, sea, sí, es decir, creo que en ese sentido hacemos un buen claro, papel para, para ver si, lo digo con toda la claro, humildad del mundo, ¿no? Pero en el sentido de que acompañamos a la gente en esas inseguridades, ¿no? Porque al final salen de alguna manera las sí. inseguridades, claro. Claro, Mm, es que yo no tuve a nadie, yo no conozco a nadie, ni conocí a nadie cuando yo empecé a practicar, ni ahora, que me dijera, mira, no te preocupes, que yo tuve 7 años para levantarme de los dropas. Imagínate, ¿no? claro. O bueno, 7 años para terminar primera serie y levantarme de los Mm, dropas. Ojalá hubiera tenido a alguien porque me lo hubiera mm, hecho. Bueno, que al final, por suerte, tengo una maestra, Griselda, sí. que nunca me, ¿sabes? Como que siempre me sentí que estaba en el momento correcto con ella y nunca me sentí estancada en el sentido de, porque sentí que estábamos trabajando, aunque Exacto. fuera la misma Eso postura durante años. Mm, Eso es una maravilla que tiene Gris. mm, Para mí, a mí me pasa lo mismo. Yo también me siento como que con ella siempre estoy en el momento que tengo que estar, ¿no? Como, es sí, de hecho, es de las cosas que más me ayudan a mí, ¿sabes? Yo no sé si a la mm, gente le pasa lo mismo, pero yo que tendía, porque yo creo que ya puedo pasar a hablar en pasado, que tendía a querer hacer más de lo que a lo mejor podía, ¿sabes? mm, Pues como que a mí que me coloquen en mi lugar mi maestra me sirve, es de las cosas que más me ayuda, ¿sabes? Y que como que me siento genial, ¿no? Como poder yo relajarme y decir, ¿sabes? Es que no tengo que buscar nada, ¿no? A mí eso yo misma, una cosa que dijo Carola, que es que también me impactó, ¿no? Esos microagresiones, dijo, o algo así, sí, microviolencia o ujú, sí, y 100%, o sea, 100%, esos son, por lo menos en mí, mis patrones de que, de que en el fondo hay una vocecita, aunque cada vez más pequeña, pero que te está diciendo no estás haciendo lo suficiente, ¿no? ya, Puedes hacerlo mejor, ¿no? Historias que es una presión autoimpuesta, ¿no? Porque ¿quién te obliga, ¿no? Entonces a mí que Gris me ya, refleje que yo estoy donde tengo que estar, ¿no? Pero además, incluso para avanzar, porque yo, por ejemplo, porque luego, en enero, no, en febrero, pues yo no sé si, bueno, no, ahora ya podríamos saltar a febrero, ¿no? Pero sí, pasamos a porque yo creo que febrero. fue, voy a pasar a febrero, ¿vale? Yo creo que cuando ella me empezó a hablar de que me iba a dar Karandavasana, ¿sabes? Que es la siguiente postura, que es armar el loto y tal, yo no me sentía preparada. O sea, de hecho le Armar el dije, loto en el pero, aire, balanceándote en las manos, ¿no? Sobre exacto, en los los antebrazos. antebrazos. Y yo decía, pero yo voy a hacer eso, yo no voy a ser capaz de hacer eso, o sea, yo no soy capaz de hacer eso. Y un día le dije, pero yo estoy preparada para pasar a la siguiente. Me dijo, claro,
si pincha Mayurasana es aguantar 5 respiraciones y salir y tú ya lo haces, ¿no? Pues tú ya estás preparada para la siguiente, ¿no? Y tal, Ujú. y yo no me sentía para nada preparada, ¿no? Pero bueno, entonces nada, y ahí estaba, febrero fue ese mes de afianzar pincha y creerme, y creerme, fue un trabajo de intentar creerme que realmente era como merecedora de la siguiente postura, ¿sabes? Era como, Ujú, ese ujú. fue como, me acuerdo de pasar por esas transiciones y todavía lo tengo eso, ¿eh? Todavía estoy, de hecho ahora, bueno, ya vendremos aquí a diciembre, ¿no? Pero ya llegaremos a diciembre, pero ahora mismo estoy igual, o sea, que es curioso, ¿no? Sí. Sí. ¿Y cómo fue Bueno, tu mi febrero? Ah, bueno, febrero, en pues, Mysore. fue mi segundo mes en Mysore y, bueno, fue mi primer año practicando en el primer turno porque, Sharat nos movió a Uli y a mí al primer turno. Empezamos a practicar a las 4:30 y empezábamos, pues, practicando con el mantra de Sharat, o sea, empezamos a practicar los saludos al sol, la serie de pie y como a los 10, 20 minutos él venía y cantaba el mantra, que es como algo súper especial porque si empiezas a practicar en otro turno que no sea el primero, pues no hay mantra, ¿no? Te lo tienes que Sí, cantar yo no tú. lo he vivido eso. Y la verdad que es muy bonito. Ay, Y sí. sí, y bueno, pues practicando primera serie durante un mes, bueno, ya el segundo mes, y bueno, pues realmente como yo venía recuperándome de una lesión de espalda, pues estaba trabajando los dropas. El año anterior que había venido a Maiso, que fue en 2019, pues no me levantaba de los dropas, no me había levantado Mm, nunca de los dropas. Pero sí llegué a hacer catching en algún momento, que estaba recasistiendo, entonces, pero como luego cuando ya me levanté los dropas en 2020, en la pandemia, pues luego me lesioné la espalda cuando empecé con Payasana y bueno, por la ujú. pandemia que no podíamos salir de casa, ¿no? Era como, entonces venía recuperándome de eso, pues tampoco, pues no me levantaba de los drops otra vez, ¿no? Entonces Ujú. estuve pues un poco frustrada con esa situación porque yo me esperaba que Sharat me dejara pasar sin levantarme de los dropas, pero él Claro. sabía que yo me podía levantar porque se notaba, ¿no? Mm. Que me podía levantar, pero no sé por qué no me levantaba. Bueno, ¿por qué? Porque era un Sí, miedo bloqueos emocionales o sí, sí. mental, porque bueno, una vez me caí levantándome los dropas y me di en el hombro y estuve con el hombro bastante mal durante una temporada y bueno, Mm, se mezclaron varias cosas y bueno, no me levanté ujú, los dropas, pero lo bonito de ese mes fue también que volví a ver a muchas de mis amigas que pues había visto la última vez en 2019, así ujú. como Tony de México, que espero que nos Ah, escuches, Tony. sí. Ah, sí, yo la Y conocí Karina, que es Karina de Chile, que sí que sé que nos escucha. también. Sí, Sí. también la conocí. Sí, Cari. y bueno, y mucha más gente volvió en febrero a Mysore y muchos que ya conocía. Y la verdad que esos reencuentros de Una amigos de pasada. Mysore son súper especiales. Sí. Ay, sí. Ujú. Qué guay. Así que bueno, ese fue Jolín. el febrero. Sí. Total, Mm, maravilloso, maravilloso. sí. Y luego, pues entonces ya después marzo. En marzo fue cuando a mí me dieron la de la famosa Karandavasana y bueno, y estuve una temporada ahí intentando, bueno, es una postura que todavía no he logrado que me salga, pero lo que me pasó a mí no fue, no fue en marzo contra, bueno, y en marzo la verdad es que no tengo mucho más que decir que ¿Qué eso, pues contar? afianzar, que contar, no, Sí. porque era, y a nivel personal tampoco te sé decir ahora mismo, ¿no? Pero vamos, afianzar esa postura, seguir en ese trabajo, como todos los días era como un desafío, o sea, porque que eso no quiere decir que no trabajara en el resto de la serie, la verdad, porque segunda serie, para mí, o sea, cuando ya te dan pincha, em, ya, o sea, porque normalmente no se practica toda primera, ¿no? Y luego para cuando te añaden segunda, no es que de repente ya dejes de hacer primera, ¿no? Por si alguien Sí. no ha llegado a ese punto, sino que te van añadiendo posturas de segunda, ¿no?
y la práctica se va haciendo cada vez más larga, ¿no? Esa parte la verdad que es bastante jodida, Cansada. hablando mal y Sí. pronto y cansada. Y yo, vamos, lo viví y lo veo que a la gente le cuesta muchísimo, ¿no? Entonces, cuando te dan pincha, ahí se hace el cambio de que de lunes a jueves o de domingo a jueves solo practicas segunda, que es que yo de domingo a jueves, entonces después de las fundamentales directamente empezaban Pasasana, es decir, Ujú, olvídate de la primera serie hasta los viernes de la guiada, ujú, básicamente, a no ser que algún día tengas que hacer primera por algo, ¿no? Porque al final, bueno, eso está muy guay, ¿no? Que al final yo lo que me he dado cuenta con esto al avanzar es que al final todas esas pequeñas conquistas que vas haciendo, pues toda la primera serie, tal, o sea, como que esos son recursos que se te quedan ahí, que eso también me lo ha enseñado Griselda, y ujú, está genial porque por X circunstancias tú no tienes un día de hacer segunda, pues haces primera. O sea, es una ujú, herramienta que parece una tontería, pero es súper importante. Y bueno, pues entonces cuando me había dado pincha, ya había superado eso de hacer de acostumbrarme al split completo este, ¿no? De hacer siempre segunda, ujú. que tiene su cosita porque es mucho más intenso, ¿no? Empezar directamente con segunda, pero tiene la suerte, tiene o sea, la parte buena de que hay posturas como Kapotasana que a mí me demandan mucha energía, que venía con más energía, como que vienes como con más energía, y Ujú, entonces tienes como más fuerza en las piernas y bueno, aunque a lo mejor estás más rígido de entrada hasta que te acostumbras, pues tiene la parte buena de que tienes más energía para hacerla, con lo cual está guay, ¿sabes? Entonces todo ujú, tiene ¿no? Todo tiene su parte buena y su parte mala. La cuestión que entonces ya había como superado eso de que ya estaba estable un poco en segunda serie y todo eso, pero cada vez que llegaba a pincha era como como una revolución de, bueno, vamos a ver, ¿sabes? Aquí a tirarme al vacío, ¿no? De lanzar los pies y ver qué ujú. pasa. Logro controlar un poquito eso de pincha mayurasana, me dan karandavasana, buf, otra vez la revolución, ¿no? Así. Ya. Y bueno, y lo que me pasó después, que ya me iría a abril, te lo cuento después porque eso ya es más largo. Vale. Sí, sí. Bueno, yo en marzo estuve, pues volví de Mysore, pero primero estuve 2 semanas en Alemania, en casa Ujú, de mi hermano con mis sobrinos y bueno, pues volver pues ahí practicaba allí en la casa y bien, la verdad que fueron 2 semanas, bueno, de practicar así, empecé a volver a añadir las posturas de la segunda serie de a poquito ujú, que estaba haciendo antes de irme a Mysore y luego las últimas 2 semanas de marzo fui a Viena, estuve con mi ujú, abuela y practiqué pues en casa de mi abuela. ujú, ujú. Que bueno, recuerdo intentando levantarme los drops ahí en casa de mi abuela y no, No, no no funcionó. funcionaba, no funcionaba. Así que ahí ya pues Y con además el ganas de volver frío, a... ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Sí. pero bueno, mira, practiqué todos los días como Sí, es que al buena, final, claro. buena, buena Ashtangi, practicaba todos los días. No siempre hacía toda mi práctica, a veces solo hacía la serie de pies, Mm, a veces hacía primera serie y a veces conseguía hacerlo todo. mm. Sí. Porque cuesta bastante volver, ¿no? Después de Mysore, volver a la rutina de antes de ir a Mysore. A mí, por lo menos, Sobre todo ¿no? si no vuelves a tu rutina de antes, porque yo pues no volví a Tenerife hasta abril, ¿no? Entonces Exacto. Ujú. también no estaba, o sea, estaba Claro. aprovechando el estar con la familia, ¿no? Porque con toda la situación de la Mm, pandemia, pues para mí era como, pues vuelvo a Alemania y de Alemania voy a ver a mi familia ya que estoy, ¿no? mm. Y porque, bueno, todavía había que hacer test y historias de estas, ¿no? Ahora ya está todo Claro. mucho más fácil. Sí. Vale. Entonces, claro, pues no, la prioridad no era practicar a tope, la prioridad era Sí. practicar para poder estar bien todo el día y disfrutar de la familia y también trabajar porque también estaba trabajando. Claro, es que esa Así es la que clave, sí, como adaptar la práctica a cada momento. sí, sí. Y Muy bueno, y ya bien. en abril pues volví a la Shala, Tenerife. a Tenerife y a volver a asistir a Griselda. Mm. Muy guay. Pues sí, y en abril, no. ¿Y luego estuviste asistiendo?
bueno, hasta julio seguro, que fue cuando, sí, Sí, estuve asistiendo sí, abril, mayo y junio. Sí. vale. Mm. Y pues en abril a mí lo que me pasó, bueno, en abril es el mes de mi cumpleaños a todas estas. Pero a mí lo que me pasó fue que justamente una semana antes de mi cumpleaños más o menos, creo que el 11 de abril o por ahí, voy y en una de las, al salir de pincha, caigo mal y me doblo el pie y me Ay, hago un esguince, una especie de esguince ay, en el pie. Y bueno, y ahí cambió todo durante bastante tiempo, la verdad, wow. porque otra vez como volver a adaptar la práctica, bueno, primero el dolor el shock emocional que supone caerte, o sea, lesionarte practicando, ¿no? Porque realmente yo cuando las otras lesiones nunca supe si realmente fueron por la práctica, o sea, no por la práctica en sí, sino fueron por cómo la actitud que yo tenía ante la práctica, a lo mejor, ¿no? De Ujú. sobrecargas, como forzar, ese tipo de cosas. Pero un accidente, entre comillas, que te pase, porque eso es que me te puede pasar caminando por la calle, ¿no? O sea, es decir, es verdad, Total. hombre, evidentemente estoy haciendo como una especie de acrobacia ahí, ¿no? Porque estás como sosteniéndote por los antebrazos y tal. Entonces, no sé por qué caí mal. Yo creo que ya tenía el dedo un poquito resentido, ¿no? Porque las caídas de pincha esas son un poquito duras, ¿no? Si no, a veces caes un poco mal. De hecho, yo después de esto que he hablado con gente, mucha gente me dice que a veces después de caer le duelen un tiempo los dedos. Otra gente me ha dicho que le ha pasado lo mismo de doblarse el dedo. O Mm, sea, no, o sea que ojito con eso. Pero, pero vamos, que fue un poco un shock, ¿no? Porque nunca me había pasado. Y entonces después me dijo Griselda, ¿no? Vete, haz las posturas finales y se acabó, ¿no? Y eso hice ese día, pero no sabía hasta qué punto la gravedad de la lesión o no, ¿no? Como que te quedas ahí un poco diciendo, a ver ahora qué, a ver qué pasa ahora. Pero al día siguiente de haberme hecho eso, fui a practicar a la sala, con dolor, evidentemente, porque cada vez que apoyaba el dedo, incluso caminando, me dolía, pero con Griselda adaptamos la práctica y desde ese día empecé a practicar y esa fue mi fisioterapia, la práctica. wow. Y estoy súper contenta, sí, sí, es una experiencia que en el momento, ya te digo, a nadie le gusta. De hecho, si pudiera borrarlo, lo borraba. Pero el aprendizaje que me dio fue, fue muy guay, ¿no? Porque además me lo tomé así, ¿sabes? Fue como una decisión, una determinación personal que dije, esto no, o sea, podría haber ido a hacerme una radiografía, no lo hice, porque estuve preguntando y tal, y la mayoría, pues por las cosas que a médicos y cosas, como la conclusión a la que llegué es, si tú no ves que si llegado a un punto dentro de 3 semanas o algo así no mejora o lo que sea, probablemente hay alguna fisura o alguna cosa. Pero si se va Ujú. recuperando, pues al final eso es que el tejido se tiene que volver a recomponer, ¿no? Y tal, y con el tiempo pues se curará, ¿no? Y bueno, pues al Sí, final opté por esa el historia. tiempo lo cura. El tiempo lo curaba y ahí estamos. Y todavía a día de hoy noto, o sea, yo no tengo el dedo igual, o sea, eso sigue recuperándose. Yo estoy convencida de que algún día lo olvidaré, o sea, como que se recuperará al 100%, pero que tarda su tiempo y ha sido todo un desafío en un montón de cosas, ¿no? Porque ya un montón de posturas no las podía hacer, evidentemente segunda, o sea, pincha mayurasana, lo que es la salida imposible. Y bueno, y entonces eso sería muy largo de contar, pero la verdad es que los meses siguientes, ya podría resumir yo, los siguientes meses de mayo y junio en cuanto a la práctica fueron de rehabilitarme, ¿no? Y de Sí, gestionar todo este proceso que por un lado fue duro, pero por el otro lado, pues creo que fue enriquecedor y me di cuenta, pues de que al final cualquier cosita, es eso que por un lado es mucho, porque el pie, me di cuenta de hasta qué punto utilizas el dedo gordo del pie, evidentemente, y el pie, porque te das cuenta cuando tienes una lesión, te das cuenta de todo lo que, ¿no? De lo importante que es cada parte del cuerpo realmente, ¿no? Que cada parte cumple una claro. función.
claro. Y entonces fue un aprendizaje interesante en ese sentido, ¿no? Pero claro, ya no podía ser, de la primera ya no podía ser ya no Sirsasana, no me podía coger el dedo en Utthita Hasta Padangustasana, Ya. eh, no me podía agarrar en los lotos el dedo, ¿no? Porque no, o sea, hay un montón de cosas que a la práctica cambian completamente y puedes hacer dos cosas, o frustrarte cada vez que llega ese momento o aceptarlo y decir, esto es lo que hay, somos cambiantes, la práctica cambia, la vida cambia y ya está. Y algún día esto desaparecerá y no será ningún problema. Y ya está. Y así es como Mm, intenté tomármelo. qué Y gracias bueno. también al apoyo, así, al apoyo de Griselda, pues ahí seguimos. Mm. Sí. Y en mayo fue ¿cuándo fue que Sharat anunció la temporada? El 18 de abril recibí la confirmación de que me estaba aceptada. Es verdad, tienes razón. Ah, Entonces, eso no nos acordábamos. Eso, eso, claro. Entonces ahí, fíjate tú cómo es la vida, que ahí yo volvía, ya les conté que tenía miedo por el COVID y todo eso. Pues en abril ya me sentí yo otra vez de decir, no, no, voy a volverlo a intentar, quiero ir a Mysore, como que yo sentía adentro que quería ir y tal. Y cuando el 18 de abril mm, recibí la confirmación, supe que iba a ir, ¿sabes? O sea, tenía claro que ese regalo de cumpleaños, porque era el día de mi cumpleaños, wow. sí, era una señal y yo dentro de mí sentía que tenía que ir, independientemente del dedo gordo del pie, porque claro, ahí también me vinieron algunas incertidumbres, ¿no? Como la sensación de incertidumbre, porque no sabía si ahí iba a estar recuperada o no, pero yo Mm, dije, mira, Merce, pa'lante, pa'lante, sí, sí. sí, sí. Mm. Qué bueno. Así que guay. Sí. Sí. He Y hablado bueno, mucho, y te ahí ya toca. empezaste con los ¿no empezaste con los preparativos para ir a Mysore ahí directamente o esperaste un poco para comprar el vuelo, para el visado y toda esta No historia? esperé mucho, yo tendría que haberlo tenido mirado ya todo ahí ya, incluso sin saber la confirmación. Ujú. Ahora lo haría así, ¿no? Si cuando se dé el caso, porque justo hablé con una amiga, con Claudia, con la que coincidí allí, iba a coincidir allí, y un día ella me dijo, acabo de comprar un billete muy barato, no sé cuándo, no sé qué. Bueno, desde lo que ella me lo dijo a que yo lo miré, ya había subido. O Ya. sea, como que ahí tienes que actuar súper rápido, ¿no? Entonces yo ahí esperé como una semanita, creo, para comprar el billete. No mucho, Ujú. pero en una semana cambiaron un montón los precios. Mm, Sí. Y lo sé porque, por ejemplo, Griselda había comprado el billete, creo que compró el billete justo el día o el día siguiente de recibir la confirmación. ujú. Sí. Y yo tardé, porque claro, también era la primera vez, estaba como un poco más perdida. Ahora actuaría más Sí. rápido, pero bueno, al ver eso ya me espabilé y en esa semana, a finales de abril, pues yo creo que ya tenía el alojamiento y el vuelo. Sí. ¿Y el visado? El visado tardé un poquito más, sí, creo. Sí. Pero no me acuerdo, la verdad es que no te sé decir, pero a ver, Ujú. no, pues yo creo que sí que lo saqué también todo, eso ahí también, el visado, porque además el visado yo lo saqué por 5 años. Sí, yo también. Sí, está Así bueno. que Una cosa que nos proyectándome para ahorramos el para futuro. para los siguientes viajes. Exacto, Total. sí, sí, sí. Sí. Bueno, yo a finales de abril, principios de mayo, fui a practicar a Bruselas con Peter Sanson, que volvió a hacer su gira por Mm, Europa después de la pandemia. Peter Sanson es un maestro, un senior teacher de Nueva Zelanda, que pues empezó a practicar Ashtanga Yoga con Patabi Joyce en ujú. Mysore. Hará unos 35 años casi, o 40, no sé. Sí, Y la verdad que estaba cuando yo que fui, creo, cuando sí, yo fui, sí. Y sí, es uno de los pocos maestros de antes que siguen yendo a practicar a Mysore maravilla. todos los años. De hecho, yo me lo he encontrado ya 2 años. 3 de los 5 años que yo he ido ha estado él. Y bueno, y también estuvo ahora cuando estaba Merce, así que como que eso para mí significa mucho y se nota mucho a la hora de enseñar. La gente lo sigue por la energía que tiene, la Sí, gente, o sea, y, todo el mundo y que va para con él mí, es súper fiel sí, a él y lo recomiendan y sí. sí, a Yo mí nunca me he estado con encanta. él, la verdad, pero
Mm, Mm, Yo fui a practicar con él, bueno, practiqué con él varias veces en Nueva Zelanda cuando vivía en Australia, también en Australia, y luego pues la primera vez en Europa fue en Bruselas en el 2019 y luego también fui a Portugal y ahora este año solo fui a Bruselas, pero también porque, bueno, por un lado mi pareja vive en Holanda y pues quedaba cerca. ujú. Y Claro, por otro lado, aprovechaste. también iban mis amigas que las había conocido en el primer año que fui con Peter Sanson a Bruselas. Mis amigas son dos chicas de Casablanca, Ana y Carlota. Las saludo desde aquí, Ujú, que las quiero muchísimo y entonces ellas también ujú. venían y pasamos mucho rato juntos Qué en guay. esta vez también. La verdad que estuvo súper bonito, sí. La Ujú. comunidad Ashtanga por el mundo es algo muy bonito, la verdad. Una maravilla. Y bueno, y de hecho Sí, en mayo fue cuando se gestó el sí, podcast. sí, 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 es Sí. verdad. En mayo fue cuando empezamos a hablar, cuando te propuse, ¿no? Merce, ¿qué Tú hace? me lo propusiste en tu cumpleaños. Sí, sí. Hacemos un Y ahí podcast, quedó. Merce. Y ahí quedó, Sí. sí, sí. Bueno, quedó, Que- seguimos maquinando ahí en la mente, ¿no? Como ya sí, habíamos sí, dicho pero que tampoco sí. hablamos mucho, pero sabíamos que lo íbamos a hacer, ¿no? Yo Sí, creo que sí, teníamos sí, claro que lo sí. íbamos a hacer, o sea, como internamente, pero Sí. no sabíamos ni cuándo ni cómo. Sí, 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 lo empezamos a hablar bueno, decidimos esperar hasta que tú volvieras de Mysore, ¿no? Sí, sí, Sí. sí, sí, sí. Y entonces ya nos ponemos en junio, Sí. que la verdad que junio, pues no recuerdo ahora nada significativo, la verdad, yo personalmente, en junio. No, Mm, yo Yo creo junio que la yo, verdad que no sé si fui a tampoco mucho. Menorca o por ahí, junio, julio, claro, yo me iba en agosto a Mysore. Claro, ahí estaba, ahí no hablamos del podcast y eso también porque yo estaba en plenos preparativos también ya un poco Sí, para para el irte a Mysore. viaje, pues también te tienes que Sí, vacunar de algunas cosas, historias, ¿no? Del viaje, pero no sé, sí, no se me sí. ocurre la verdad nada. No, no, lo único, bueno, asistíamos a Griselda y en julio pues ya Sí, Griselda se fue a Mysore ahí sí. y yo quedé dando las clases en la sala y Merce me asistía por las mañanas algunos días. Es verdad, y qué guay, eso fue súper guay, me enseñaste un montón, aprendí, y además Sí, como profe, nunca te había tenido como profe en realidad, porque tú cuando asistías a GRI ibas por las tardes y yo practico por la mañana. sí. Entonces, nunca habíamos coincidido tú como dando clase o asistiendo y yo, ¿no? Y yo, o a lo mejor alguna Ujú. vez, pero muy poco. Y nada, y entonces ahí la verdad que yo, bueno, tengo que decir que me encantó Vivi como profe, porque Hicimos además me ayudó. catching. Sí, eso iba a hablar yo, del catching y de cómo me ayudaste en Karandavasana, que también, no sé, no me parece tan fácil. Y también en pincha y tal, o sea que me ayudaste en esas posturas que me cuestan. Y luego en el catching, pues que ya había estado, es verdad, en junio, porque es verdad, Gris se iba en julio a Mysore. Entonces, en junio estuve trabajando con Gris el catching, acercarme al catching, que fue Ujú. porque yo con la lesión del cerrato, el catching lo tenía como postergado a cuando yo mi práctica estuviera fuerte, ¿no? Esa zona estuviera fuerte, con Gris teníamos como ese pacto, ¿no? Y Sí. poquito a poco nos íbamos acercando. Mm. Un día, no sé cuántos, como antes, como cuando ella ya sabía que yo iba a ir a Mysore, me dijo, Merce, el catching lo tenemos que ir como preparando porque allí te lo van a intentar hacer, ¿sabes? Y más porque ella me dijo, desde fuera, tú, la señal que emites es luz verde para hacer catching, porque desde fuera se ve que puedes. Pero claro, alguien que no te conozca, que no sepa que tienes la lesión y tal, pues igual, ¿sabes? Que si no lo has hecho nunca y de repente a lo mejor lo haces y te duele, pues jolín, ¿no? Eso vamos a intentar trabajarlo nosotras para que Ujú. cuando llegues allí no sea, ¿sabes? Como un rollo que de repente te duela o tal, porque a mí lo que me pasa con esta lesión es que cuando hago cosas nuevas y diferentes, me duele durante unos días y luego se me va como una especie de agujeta, ¿no? De Como que aviso. tengo, sí, y que tengo la zona sensible. De Ujú. hecho, hoy, por ejemplo, me duele un poquito porque como había estado unos días sin hacer segunda, como que se ve que he vuelto a trabajar ahí la zona y me lo noto, ¿no? Es como que me da más agujetas que en otros lados y luego se me quita.
Y, y entonces había estado como lo que Gris y yo llamamos, o ella llamó el arrime, que es como vas caminando hasta, ¿no? hasta tocarte los talones y luego la persona que te hace el catching te arrima las manos, pero como Sí. bajito, ¿no? Ujú. A ras del Solo suelo. sí. Eso. Y había estado haciendo eso. Pues con Bibi hice mi primer catching. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, 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 me Sí. acuerdo, claro, claro, cómo no me voy a Sí, acordar, Merced, sí. claro. Estuvimos trabajándolo como bastante y de repente un día ya, ¿no? Como que Vivi Dijimos, dijo, que vamos a sí, probar, ¿no? Y sí, bien, sí, exacto. sí, Y bien, claro. muy bien. Y la verdad que genial. Sí, Entonces, con esa preparación me fui luego, que eso fue julio, en agosto allí a Mysore y allí desde el primer día ya, ya me hicieron catching te directamente. Pero hicieron ahora, cachín. luego en agosto cuento mi anécdota Un con poco, Sharat en el sí. catching. Vale. Bueno, pues Sí, para mí junio, aparte de julio, perdón, julio y sí, agosto, que bueno, que sustituí a Griselda y la verdad que me encantó, bueno, me encanta enseñar y el que Griselda me confiara su shala, vamos, para mí significó muchísimo, ¿no? Porque la shala en la que yo sí, empecé y bueno, y también era un desafío para mí porque yo tenía que practicar antes de enseñar, sobre todo en el mes de julio, que enseñaba pues de 6:30 a 9, de 6:30 a 9, sí. y luego tenía que irme a casa a trabajar, y luego volver a asistir a volver a dar las clases de la tarde. Y bueno, pues fue un mes de no parar, eran 4 semanas y sabía que podía hacerlo. A mí me preocupaba era yo no poder hacer mi práctica, ¿no? Entonces yo me creía que me iba a costar, ¿sabes? Que me iba a costar el practicar antes de enseñar, pero me encantó descubrir que mi disciplina era tal que no me costó, ¿no? Entonces yo me levantaba todos los días a las 4 Sí, de la mañana, me iba a la sala, practicaba y luego enseñaba. Y estaba, la verdad una que fue una experiencia pasada. increíble porque por las mañanas pues tenía siempre asistentes, tenía a Marina, tenía a Merce y a Jenny. Jenny y se Mm. turnaban para asistirme. Y por las tardes, pues 2 días por la semana tenía a Marina asistiéndome y 2 días Que me estaba acuerdo. sola. Me acuerdo, sí, me acuerdo cuando que hacía calor y que ya empezaba a hacer calor ahí. Y me acuerdo que había unos días que estaba súper llena la sala y de Mm. mirarnos las dos sudando, diciendo, Dios, por Sí, favor. Pero, sí, es pero es que verdad, era sí, un calor exagerado, sí, sí. Y que sí, estaba la sala a tope, sí. Ay, a mí me sí, sí, la encantó verdad que eso asistirte. sí, fue muy bonito porque lo que suele pasar en las charlas cuando el maestro se va es que mucha gente deja de practicar, ¿no? Deja Sí. de venir. Ujú. Y bueno, Sí, hubo porque gente tienes un que sí vínculo con la dejó de profesora. venir. Sí, Y no, a lo mejor no porque la otra persona no sea buena, sino porque es como que la no, gente siente que tiene el vínculo con su profesora y después sí, con la otra persona no lo ha forjado ese vínculo, ¿no? No lo ha establecido. Y sí, entonces pero bueno, pierdes. claro, Ujú, ujú. o sea, dado por hecho que yo llevaba asistiendo en la sala, creo que eso afectó a que a la Total. sala se siguiera llenando, ¿no? Y eso fue una Sí, sensación muy, muy bonita también. ¿No? Y el ver, también hubo mucha gente que empezó desde cero cuando yo estaba enseñando y ver cómo avanzaban y cómo querían seguir y cómo siguen yendo ahora, ¿no? Que qué eso es súper guay. bonito, Mm, sí. Sí, fue súper una gratificante. experiencia, sí, muy buena y bueno, que también para mí genial porque ya tenía planeado abrir mi propia sala, era como experimentarlo, Total, como un ¿no? ¿Cómo ensayo, ¿no? sería? Sí, sí, como un ensayo Qué total, guay. sí. Sí, la verdad que fue muy Sí. bonito. Y eso, bueno, para mí fue julio y agosto, Mm, sí, fue julio y claro. agosto. En agosto ya enseñaba. Me turnaba con Marina para enseñar por las mañanas, un día ella, un día yo, Ujú, y por las tardes estaba todos los días, me parece. Sí, por las tardes estaba todos los días y sola por las tardes, que a veces se me ujú. llenaba la sala con 17 personas, que ya no cabe Increíble. ya no cabe nadie más. Jolín. Y sí, la verdad que fue un desafío
Pero guay, súper bien, la verdad, me encantó. Ya. Sí. Mm. Yo, vamos, doy fe de que se te da eso y no, sí. Y la Ahora ya sala me te lo va a ir creo, súper Merce, bien. ahora ya me lo Sí. creo. No hace falta que te lo diga, ¿no? A ver si te voy No, a no, no, inflar el no, ego. me lo puedes decir todas las veces que quieras, me Ah, encanta que me lo yo digas. te lo digo de Sí, corazón, ¿eh? No te lo digo por decir, si no, no te lo diría. sí, O sea que nada. gracias. Pero yo, vamos, Mm. seguro que, bueno, pues la gente de que venga a Tenerife ya sabe que tiene, si va a estar por el sur, ya saben que tienen, van a tener a Vivi en el sur. Es que eso es súper... Claro, la gente que a lo mejor no conoce Tenerife no lo puede entender, ¿no? Pero es que Sí, Tenerife se mueve mucho en plan el norte y el sur, aunque estemos no es relativamente tan cerca, una grande la hora. isla, sí, sí. Claro, la isla no es grande, pero es como que está organizada, ¿no? De que la gente hay gente que va todos los días al sur o al norte, pero que está un poco organizada en sur y norte, ¿no? Yo creo. Sí, O sí. sea, si haces Nos vida en el cuesta sur, movernos de un lado al otro así todos los o días. sea, si tú vives en Mm. el sur, no vas a venir todos los días a practicar al norte, ¿sabes? No, No, todos los días no. no. Entonces, que tengamos una sala en el sur es, vamos, un acontecimiento para celebrar, ¿no? Porque, jolín, es una pasada, la verdad que sí. Sí. Pues entonces en agosto, vamos a En agosto, ¿no? agosto llega Merce a Mysore. Sí, 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 bueno. Oh, el acontecimiento del año, tal, no, no, pero Bueno, no. para ti quizás sí, ¿no? Para ti quizás Sí, fue no, para mí totalmente, sí, 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 porque sí. llevabas mucho Yo, tiempo deseándolo. claro, 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 sí. Yo tenía ganas de experimentar por mí misma lo que era practicar allí con Sharat, ¿no? Mm, En la fuente, ¿no? O sea, eso lo mm, tenía yo clarísimo. Y bueno, y la verdad que no me defraudó para nada y fue súper, fue como en plan el principio de algo, ¿no? Creo yo. Y bueno, mm. lo que fue guay es que lo que yo quería contar es que cuando llega el momento del catching, ¿no? El catching te lo pueden hacer, cuando estás allí, te lo puede hacer o él, ¿no? Si está pendiente, si no está haciendo otra cosa, o te lo hace un asistente. Entonces yo el primer día me cogió él y entonces le dije que, pues yo creo que fue él, ¿no? Sí. Bueno, entonces Gris me había dado un buen consejo que era que yo le dijera que tenía la lesión. Porque Ujú. claro, no vamos a llegar ahí e ir a lo loco, ¿no? A tope, porque si llevo un montón de tiempo, Ya, meses trabajando, sí, sí, habrá ya. gente que lo haga, pero yo no iba a hacer eso. Llevaba un montón de tiempo con un montón de cuidado, cuidándome esa zona, cuidando ese momento, porque cuando yo me lesioné de ahí fue en el catching, creo. Ujú. Entonces, no iba a ser la locura ahora de que porque esté allí en Mysore con Sharad, de como si no hubiera pasado nada, ¿no? O sea, no. Claro. Entonces, claro, cuando llegó el momento, cogí y le dije que tenía una lesión ahí y entonces él me dijo, vale, pues despacio, poco a poco, y me dijo la frase, no es obligatorio. El catching no es Ya. obligatorio. Sí, él me dijo, creo que me dijo compulsory o... La cuestión es que me dijo eso, pero ya no es lo que me dijo, sino cómo me lo dijo. O sea, Ya. como que yo sentí me sentí súper en confianza, ¿sabes? Ya. No sé, como la cara de él, los ojos, la risa, ay, no sé, y fue como, qué guay, ¿sabes? O sea, no sé, es que no sé cómo explicarlo, es como cero Es presión que, de es hacerlo que de tal forma, ¿no? O Sharat sea, se aprendió el nombre de Merce en el primer día porque como se llama Mercedes, que son los coches que a él le gustan, sí, sí. Pero no fue el se primer día, aprendió ¿eh? el Fue nombre. después. Ah, ¿no? Sí, sí. Vale. No, eso fue, y bueno, y nada, y entonces nada, súper bien, lo hice bajito y tal, pero me dijo, para ti es fácil, no sé cuándo, tal. Y nada, y después el trabajo en agosto, básicamente mi práctica en agosto fue el trabajo del catching. Ya. Y entonces había días que lo hacía con los asistentes, había días que lo hacía con él. Cuando no lo hacía con él, él le preguntaba a los asistentes si lo había hecho, ¿no? Y tal. Mm, Y uno de esos días fue la anécdota esa de que cuando me estaba ajustando en Paschimottanasana, ¿no? La contrapostura, me preguntó, ¿alemana? Se ve que ah, tengo una apariencia alemana. Dice, ¿eres alemana? O por el nombre, ¿no? no, porque los coches, los Mercedes, Exacto, exacto. Y los entonces Mercedes son digo, no, alemanes. Spanish. Y dice,
Mercedes, no sé qué, Mercedes, alemana, algo así, exacto. Y le dije, no, Spanish, dice, tal. Y, y yo creo que me dijo algo no sé, me dijo algo del coche, ¿no? O no, no me acuerdo, la verdad. Mira, no me acuerdo, qué pena. Pero vamos, que fue gracioso. Y nada, y eso fue, y el agosto, pues sí, fue una pasada. Y ahora lo pienso y digo, qué corto, ¿no? Qué corto. Se me pasó el mes. Allí no, allí tuve mis momentos duros, ya os lo he contado, yo creo, ¿no? Que pasé el Mm, COVID, luego me dio una contractura, bueno, como dices tú, la olla a presión que es Mysore, ¿no? Fue toda una mm, experiencia a todos los niveles, pero bueno, fue súper bonito. Y luego cuando vine en septiembre estuvo genial porque me fui directa, ya me pasó septiembre, me fui directa a Lanzarote a pasar con la familia una semana y mm, fue como un bálsamo, ¿sabes? Fue después de todo lo que había vivido allá, estar ahí una semanita en la playa fue maravilloso, maravilloso. Oh, y mm, además que yo con claro. Lanzarote tengo un vínculo especial. Y luego volví a Tenerife y lo que me costó en septiembre me costó bastante como retomar la práctica, vamos, no a nivel mental, porque o sea, a nivel físico, ¿no? Como volver a Ujú, reconstruir la práctica, ¿no? Y tal. Pero sí. bueno, Me fuiste bastante sí, de a poquito. Yo me acuerdo de verte que fue sí, bastante sí, de a sí, poco y con mucho paulatino, cariño, sí, con mucho amor. Sí, fue muy bueno. tal Mm, cual, tal cual. Y de hecho sigo, ¿eh? Sigo. claro. Mm, Seguimos ahí recuperando, sí. porque no solo era, claro, porque la vida es así, no solo ha sido recuperar la práctica después de Mysore, sino que después han venido otras circunstancias personales Sí. que por lo que sea han hecho como más despacia, más lenta la vuelta, ¿no? Y no pasa nada, Mm, es lo que hay. Ujú. sí. Sí, Sí, para mí, yo en septiembre me fui un par de días a Viena a visitar a mi abuela. sí. Estuve en Viena con ella, nos fuimos a Múnich, nos hicimos un viaje las Ujú. dos, que ya hacía muchos años Ah, que no iba a septiembre fueron tus Múnich. vacaciones, ¿no? Fueron mis Porque, vacaciones, sí, claro. y sí, la verdad que fui a practicar a la sala en Múnich, em, a Stanger Spirit Múnich. Y Ujú. luego también pues reconecté con Bárbara cuando estuve en Viena, que ya había abierto, bueno, estaba de vacaciones, pero justo el último día que yo estaba en Viena, pues había vuelto a abrir su sala y fui a practicar con ella, fue súper lindo porque además Ujú. me regaló unas fotos de charal que ella había sacado para ponerlas en mi sala, muy lindo, la verdad. Ah, qué guay. Y sí, la verdad que sí. Y bueno, y luego ya pues tenía ganas de volver a la sala para practicar con Gris, ¿no? Porque había estado 2 meses Claro, practicando sola y pues volver con Gris. Es verdad que en verano me volví a levantar de los dropbacks, pero siempre necesitaba tener la pared detrás, ¿no? Volvió es verdad. Griselda y era como si me levantaba de los dropbacks, pero me levantaba si tenía la pared detrás o a Griselda delante, ¿no? Ujú. Sí, Era como, y yo decía, bueno, pues nada, me voy a pasar, ya sabía que me iba a ir a Mysore, ¿no? En noviembre y diciembre, y digo, pues nada, pues voy a ir a Mysore y estar otra vez sin levantarme los dropas, porque ahí en Mysore no hay pared detrás, ¿sabes? Y no y claro. Griselda me decía, bueno, le dices a un asistente que se ponga Se delante, le digo, ponga al ya, pero lado. Griselda, yo sé que tú me vas a agarrar si no me levanto, pero no sé si me puedo fiar de los asistentes, no los conozco, Claro, ¿sabes? Bueno, claro. así que nada, pero bien. Entonces, también hicimos el arrime del catching con Griselda y de eso un día llegué a hacer el catching con Griselda y fue como, entiendo la entrega que supone, ¿no? Cuesta mucho, a Sí. mí me cuesta mucho entregarme, yo Mm, tengo esa mm, sensación de que sí. no me pueden mantener el peso, ¿no? Como que yo sigo creyendo que Mm, peso un montón y ya no peso tanto, ¿no? Pero es como que, ujú. como que tengo esa creencia ahí que Fíjate, sí, es curioso, ¿no? claro. Sí. La verdad que total. Claro, es que el catching tienes que Es que te tienes que confiar. entregarte a la otra Sí. persona, sí, tienes que tener fuerza de piernas y Mm, dejar el peso en las piernas, pero también tienes que confiar que la otra persona te va a mantener tu sí, 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 peso sí, sí. ¿no? Y sí, cuesta, Sí, cuesta. la verdad. Pero bueno, de Sí, la esto puedo verdad que hablar un sí. poquito más adelante en noviembre. Sí. que- Total. Sí, Y en octubre llega el podcast.
que grabamos el podcast como sin saber muy bien técnicamente, ni siquiera, ¿no? Como todavía... Bueno, de hecho, eh, creo que casi cada episodio grabamos en un programa diferente. Tal Si cual. no. Esto está siendo ensayo-error. Es verdad que a veces no está sonando como nos gustaría, pero yo creo que ya hemos encontrado una fórmula que está muy bien, ¿no? Que se El nos año oye que mucho viene mejor. ya vamos a estar perfectas. Exacto, sí, exacto. Y nada, y luego, y después ya en octubre tú tenías, bueno, eso, el Bueno, yo podcast me y ya fui, sí, te vas, exacto, fue cuando te fuiste para... fui los últimos 10 días de octubre estuve en Holanda. Y bueno, y ahí pues también me tocó practicar en casa. Yo Ya. la práctica completa no la hice ningún día. Y creo que llegué a hacer la primera serie completa máximo 2 días, de los 8 días que estuve allí. Ujú. Y el resto hacía pues a veces solo saludos al sol, a veces pues hasta Marichyasana o Navasana, a veces pues la secuencia de pie y poco más, ¿no? Adaptando la práctica Sí. a mi tiempo pues con Pero mi mira, pareja, eso ¿no? hasta mejor, porque luego llegas un poco más descansada. No, no te creas tú que como mientras la mantengas, ¿sabes? Al final, Sí, porque luego allí es tan intenso y sí. luego allí el calor y todo, como que el calor ayuda un montón, ¿no? Allí Sí, bueno, y de te... hecho es que llegué a Mysore y bueno, me pasó a noviembre, llegué a sí. Mysore y, y primera práctica, bueno, teníamos un par de días de guiadas, ¿no? Siempre que empieza la temporada empezamos con 2 o 3 días de guiada y luego ya en la primera clase Mysore voy y me levanto de los drop packs. Estaba Sucede Sharat la magia. sí, estaba Sharat delante, hago mi primer drop pack, me levanto y me quedé Mysore flipando. O sea, yo, Magic. sí, sí, Mysore Magic total, me quedé flipando. Yo me quedé como. Increíble. Y Sharat estaba delante y me dice, no fear. Ay, qué y mono. Es que me lo sí, puedo la imaginar. verdad. Y hice 2 más y me levanté, ¿no? Y de hecho, bueno, todo el mes de noviembre y me sigue pasando ahora en diciembre que yo hago los drop back, me levanto cada vez, o sea, pero cada vez que bajo me pregunto, ¿me levantaré? Sí, 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 sí. Sí, Qué sí, pasada, ¿no? sí, la verdad que increíble, Sí. increíble. Mm, Y luego lo vuelves a hacer y todos los días. Es que es un trabajo tan a nivel eso de autoestima y de las inseguridades que hemos ido hablando, ¿no? O Sí, sea, la práctica te muestra esas inseguridades, pero luego te da también las herramientas y momentos de tú corroborar que puedes, ¿no? Entonces, sí, ay, no sé, total. es como Sí, que es sí, te como empodera, otra de que las limitaciones que yo tenía en mi mente, que yo pensaba que yo necesitaba tener sí, la pared detrás para poder confiar y ahora confío en mis piernas de nuevo, ¿sabes? sí, Y claro, mm, es como, wow, ¿sabes? Ya es un regalo el total, saber que algo que durante tanto tiempo, porque imagínate, yo me levanté de los dropas pues a principios del 2000, bueno, cuando empezó la pandemia, ¿no? Y no sé si sí, fue abril del 2020, digamos. Y luego me ujú, lesioné al poco tiempo, como a los 2 meses o 3 meses, ujú. y, y ya no me levantaba otra vez sola y hasta ahora, ¿no? Claro. Sí, es un poco, en realidad es parecido un poco a lo que me pasa a mí con Pincha Mayurasana, ¿no? Porque es Sí. como, ¿no? Es como lo afianzas, lo pierdes, lo vuelves, ¿no? Es como ese ir y venir, ¿no? Me pasa con De las Marichaza posturas. Nadé, Sí. me sigue pasando, ¿sabes? Sí. Sí, que lo estaba justo poniendo en historias estos días yo, ¿no? Como para un poco transmitir, Sí, ¿no? lo de Eso, ¿no? Payasana, ¿no? Que va y Sí, viene de pasásana, repente. de repente, a mí nunca me había pasado, o sea, sí me pasó cuando tuve la lesión de ese rato, pero era evidente por un tema, como ahí era como un tema evidente porque era como físico, ¿no? De que Mm. esa zona la tenía. Pero es que ahora lo que me está pasando, de hecho el viernes, en la guiada del viernes, no me pude coger sola en Supta Kurmasana. Es como que tengo el cuerpo duro, rígido, yo no sé lo que me está pasando. Como Bueno, estoy también hace en frío, estás en transformación. invierno. Sí, Estás en invierno y el invierno, sí. yo siempre noté que en invierno mi práctica no avanzaba. Mi práctica era como Ujú, era tiempo de mantenerla. Era como, bueno, sí. hace frío, no, no, como que si Mm, consigo mantenerla, bien, ¿no? Es como claro. la época CAFA, ¿no? Que la energía está como Mm. mucho más, Sí, pero sí, más esto dormida. es raro, es como, no sé, hay algo que me está pasando, o sea, yo no sé si es que
Y como también estás también cosas enseñando ahora, ¿no? Eso también sí, influye. sí, yo creo que que es algo como que creo emocionalmente, como un poco lo que dijo Carola, ¿no? De que eh, cuando ella hablaba de su lesión y dijo que cuando lo aceptó, pues se creó un espacio, ¿no? ¿Te acuerdas? Como que decía algo Sí, así de, sí, yo creo que inconscientemente estoy creando como una contracción en el cuerpo. ¿Sabes? Como que algo está pasando, cada ¿sabes? Que, ya, que, que tengo que identificar lo que es, ¿no? A lo mejor relajarme más. Algo, sí, algo, algo está pasando ahí que todavía no he descubierto lo que es, pero que no pasa nada. O sea, porque como decía eso en las historias, pues yo, lo que a mí me reconforta, o sea, yo ya no mido mi felicidad, o sea, no mido mi felicidad ni mi satisfacción interna o mi paz interna en términos de práctica, ¿no? O sea, no, la claro, práctica, lo que pasa en la esterilla pasó y ahí se queda, me da igual, o sea, si no me sale ya, pincha, total. o sea, lo utilizo y lo hablo como un experimento de autoobservación y como un trabajo, ¿no? Que ocurre y con curiosidad y con interés, ¿no? Ujú, Pero eso no va a condicionar mi paz interna, porque la paz que siento me la va a dar la práctica en otros sentidos, ¿no? O sea, simplemente el sí, trabajo con la respiración, ¿sabes? Como el movimiento de la energía, ¿no? Como que todo eso es lo que a mí yo creo que me hace bien de la práctica. Luego que consiga ujú, más una postura o no, es anecdótico, ¿no? O sea, no, sí. y eso me encanta, ¿sabes? Como haber llegado a este punto, lo digo mucho, pero es que no me parece fácil porque me ha costado bastante como cambiar mi enfoque, ¿no? Y entonces ahora como disfrutar de cada cosa que viene y aceptarla es que me parece maravilloso, ¿no? Y como yo poder decir que no me sale pincha, pero me da igual, o sea, no sé cómo decir, es como no es que me da igual, yo voy a seguir trabajándolo, pero no me crea una frustración, no sé, no Ya, alimento la frustración o no alimento la rabia, no alimento el enfado, ¿no? Es como sí, sí, lo sí, observo y lo dejo pasar, ya está. sí, Dejo que me atraviese, ¿no? Me atraviesa eso, sí. sí. Sí, Y nada. bueno, yo estoy en un momento de mi práctica que siento que está como floreciendo, ¿no? Aunque estoy haciendo menos de lo que suelo hacer en mi práctica Ujú, normal, ¿no? Aquí en Mysore. Pero como que, ¿no? Como que mi práctica, en comparación con cuando estuve en enero y febrero, como que estaba recuperándome de la ujú, lesión y me costaba todo bastante. Como que sí, me sigue, o sea, no es que yo pase por la primera serie, pero como la tengo, ¿sabes? Con facilidad, pero como la tengo tan integrada en mi día a día, ujú, porque siempre hago primera ujú, serie, porque aunque luego le añada las posturas de segunda serie que estoy mm, haciendo en mi práctica diaria, aquí pues hago primera serie y es como que la voy haciendo, voy pasando por cada postura, voy disfrutando cada postura, ¿sabes? ujú, Como que completo cada postura. mm, Bueno, y entonces, bueno, como que eso, el hecho de haberme levantado los dropas y estar levantándome los dropas es como ya está, como ahora sí que, ¿no? Como que ahora sí que me merezco pasar a la segunda serie, ¿no? Y entonces, sí, y además todo el mundo me decía, ya te va a dar payasana, ya vas a pasar a la segunda serie, claro, ¿no? Y claro, yo antes que no me levantaba de los dropas, pues entendía el por qué no me pasaba a segunda serie, ¿no? Y trabajaba pues las posturas que me costaban más, pero ahora como que yo sentía que mi primera serie estaba tan pulida, ¿no? La he trabajado sí, tanto y ya me levanto los dropas y ya hice catching, ¿no? Y es como ¿y qué me falta? Como que, ¿qué es lo que...? Porque, mm, claro, no pasaba que me daba payasana, no pasaba. Y claro, y era como que yo ya me esperaba, ¿no? El que me la diera y no me la daba. Y eso empezó a frustrarme después de 2 semanas, mm, porque no claro, entendía qué es lo que él quería. Porque claro, yo entendía que si no, cuando no me levantaba los dropas, entendía que él quería que yo trabajara los dropas. Pero como ya me mm, levantaba los dropas, digo, ¿y ahora qué es lo que quiere que trabaje? mm, Porque ya me levanto los dropas, claro. ya hago Y además es catching, que ¿no? es Como lógico porque tú ves cierro las alrededor que posturas. cuando alguien hace eso, él le da Sí, pasásana. Entonces, es que es exacto, lógico que, o sea, que ya no es una cuestión de que tú te hagas una paja mental o que tú quieras avanzar, no, es una cuestión objetiva de que lo claro. normal es que cuando él ve que se cumplen esas condiciones, te agregue pasásana. O sea, como que tú ves que es algo medio automático que él suele hacer, no a todo el mundo, pero Pues no, que es bastante. pues no todo el mundo, obviamente. Exacto, exacto. Sí. Entonces es como, es Y raro, es bueno, como. sí.
la verdad que bueno, pues ahí entré en proceso como siempre, y no, ahí empiezo mi proceso de, pues, ¿será que no me lo merezco? O porque yo qué sé, no sé. Y entonces dije, Ujú. bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? Y decidí ir a hablar con él porque si me pasara algo así en mi práctica cuando estoy en la charla con Griselda, pues iría a Griselda y le preguntaría, ¿qué quieres que Exacto. trabaje? Dime en qué trabajamos para poder seguir profundizando y avanzando, ¿no? Y entonces, Mm. pues fui y le pregunté, ¿no? Le dije, bueno, yo siempre entendí que no me levantaba de los dropas y que tú querías que yo trabajara en eso, pero ahora que ya me levanto, no, no entiendo, ¿no? Como qué necesito Sí. trabajar para avanzar, ¿no? Y me dijo, Ujú. no, esta semana empieza payasana el miércoles. Y yo, ¿vale? Y yo me Directamente. quedé como, vale, bueno, y claro, y me sigo quedando con la duda de qué es lo que quería que trabajara, pero bueno, no, ya Nada, está. Y nada, no sé. claro. No sé, no sé. Sí, Quizás quería que yo dieras ¿sabes? ese Como que me paso. levantara mi voz y dijera, bueno, ¿y ahora Sí. qué? ¿No? No sé, porque bueno, Ana lo decía, Ana en la entrevista que le hicimos a Ujú. a Ana Hollis, ella decía como que a Shara también le gusta que nosotros queramos más, Sí. ¿no? Yo sentí, eso te lo dije también Y a ti, yo sentí eso cuando estuve allí con él. Yo sentí ujú, que él agradecía una actitud un poco proactiva, ¿sabes? ¿No? sí, No, no, sí, sí. no, a ver, yo no te digo una enterada, ¿no? Pero no, no esa sumisión que a veces veo que, ¿no? Que, o sea, no sé cómo, no, no es sumisión la palabra, es Sí, como ese pero entiendo lo que achicamiento, o dices. sí, Sí, como ese miedo, como, como ese de: "Ay, no, sí, no le voy eso, a decir nada, no vaya a ser que", sí. ¿no? Como esa desaprobación. Y bueno, entonces yo creo que él agradece cuando tú estás como ac- activo, como alerta, Sí, como sí, ahí, como con la sí, chispa, ¿no? Como despierto, estamos ahí sí, para eso, despierto. despierto, ¿sabes? Sí, y bueno, entonces ahí, ¿pasamos a diciembre o pasamos ya a este Sí, mes? sí, claro, Sí. pasamos ya estamos en diciembre, sí, Bueno, en sí, noviembre también hicimos la primera entrevista a Griselda es verdad. y a Carola también la entrevista a finales de noviembre, y sí. Ujú. Y bueno, y ahora Sí, en diciembre, pues en noviembre ha sido como el lanzamiento un poco, en octubre empezamos con nuestros episodios, pero en noviembre pues metimos las entrevistas, estamos metiendo las preguntas de los oyentes, como ya como avanzando un poquito más en las secciones del podcast, ¿no? Dándole forma, va sí, cogiendo dándole forma forma, esto. sí, sí, la verdad que sí. Sí. Y estamos encantadas de cuando nos escriben y que les hemos inspirado y que vuelven a la práctica o que van a buscar un maestro y nos piden dónde encontrar. Y la verdad Sí, que nos hace muy felices este podcast, porque nosotras, bueno, supongo que esto les llegará a ustedes porque si no, no nos lo dirían, ¿no? Que les gusta mm, escucharnos. Nosotros nos lo pasamos pipa. Nos lo pasamos súper sí. bien grabando los Yo episodios y yo digo que directamente me yo siento termino, realizada, ¿sabes? O sea, exacto, yo termino de grabar con Merce y me siento que estoy high, ¿no? ¿Cómo se dice? Estoy sí, sí, como, como una excitación, ¿no? Como sí, como, sí, sí, como de hecho un es estímulo, que estimulada, ¿no? sí, Como estimulada aquí y es de noche y yo, o sea, ahora son, cuando estamos grabando, pues solemos grabar por las tardes, mis tardes, ¿no? Hasta la noche, que es las mañanas de Merce, y sí, yo, si grabo entre semanas y me tengo que ir a dormir, no puedo dormir de la emoción, de lo sí, 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 activada sí, que sí, sí. ¿no? De lo activada que me quedo, Es porque como un como que, subidón. sí, no, me sube la vibración, ¿no? Total. Eso, Y total. además a mí me encanta cuando, jolín, cuando me dice alguien, el otro día un mensaje de una chica, yo no sé si tú lo viste, bueno, decía que estaba en un sitio donde no tenía sala cerca porque vivía alejada y que, jolín, que se sentía súper acompañada con nuestros podcasts. Ah, Bueno, por sí, cierto, sí, sí. vamos te mando un saludo, no me acuerdo ahora de quién era, pero, jolín, eso a mí no sé, me llena, ¿no? Como que solo con que una Sí, persona le llegue y la podamos acompañar y motivar con su práctica, a mí ya eso todo me parece un triunfo, o sea, un triunfazo. sí, es Y ya cualquier está. cosa fuera del bien que nos hace a nosotras personalmente ponernos a Claro, charlar, cualquier cosa fuera de eso, cualquier persona que nos escuche, cualquier persona que nos escriba, que les gusta, que es un plus.
es como un regalo Sí, extra sí. a algo que ya nos hace bien a nosotras dos, simplemente es ponernos a Claro, le grabar. da como todo el sentido, ¿no? Le da Mm, como, para mí, le da como un sentido más allá de nosotras y es como, ¿ves? O sea, como que por ahí es, ¿no? O sea, estamos sí, haciendo algo sí, sí, que sirve, que nos llena a nosotras a nivel personal, pero es que encima ayudar a la gente, ¿no? Que para sí, mí eso siempre ha sido uno de como de mis leitmotiv en mi vida, ¿no? O sea, siempre como intentar ayudar y aportar algo a los demás, a los que te rodean, ¿no? sí. Entonces, no sé, Sí, está súper guay. bueno, cuando empecé a practicar, ¿no? Como ya les contábamos en el primer episodio, yo tenía bastante sobrepeso y me acuerdo que los primeros años de práctica siempre pues posteaba y como que quería inspirar a la gente, mostrarles que la Ashtanga Yoga es para cualquier persona, ¿no? Porque como siempre se ve a la gente practicando Ashtanga, sobre todo gente delgada, ¿no? Y yo como que Ujú, lo que quería era inspirar a más gente a hacerlo. Pero como que con el tiempo dejé de hacerlo porque quizás sentí que no llegaba a suficientes personas, ¿no? ujú, Y de alguna manera siento que con el podcast ujú, em, consigo un poco más llegar ujú. a inspirar a más gente, a ayudar a más gente a confiar en que esta práctica es para Sí, todos, ¿no? yo creo que sí, Y yo creo que sí, sí, que es bastante enriquecedor para mí. sí, qué guay. No, totalmente. Sí. Es que, claro, como ya hemos hablado, todos tenemos nuestras creencias limitantes, ¿no? Y nuestras historias. Entonces, claro, ver Mm, a otras personas que nos pueden servir de inspiración y de referencia, pues la verdad es que te da ese empujoncito, ¿no? Y te ayuda a darte cuenta de que lo que tú estás pensando, pues no, no es verdad, ¿no? No es verdad, sí, porque son cositas que uno se va como esa voz que es un poco, como decía Carola, un poco tóxica, ¿no? Como que todos tenemos sí, ese punto. sí, Entonces, claro, te pone más en tu sitio objetivamente y te das cuenta de que te estás creando te estás creyendo tu propia película que realmente no te lleva a ningún lado bueno, ¿sabes? sí, Realmente eso te hace quedarte en esa limitación y en esa, no sé, como de alguna forma en esa mediocridad, ¿no? Creo yo. mm, mm, Entonces, salir de ahí, dar un pasito más y ver que eres capaz, eso te enseña un montón, ¿no? Como una actitud ante la vida positiva, no sé, de avanzar, de conquistar como espacios y tal que no creías que pudieras conquistar, ¿no? Es como bonito, es muy bonito, la verdad que sí. sí. Y bueno, y así terminamos el año. En cuanto a la práctica mía, que me parece que para redondear, que antes, pues, pues mira, empecé el año igual que lo estoy acabando, porque Como yo, empecé el año, en Mysore. sí, sí, tal cual, porque Sí. empecé, o sea, como que al final todo es un poco cíclico, ¿no? Mm, Empecé intentando afianzar Pincha Mayurasana, intentando conquistar Karandavasana, y mm, en cuanto a práctica estoy como en ese punto, pero tengo que decir, porque que no estoy en el mismo punto, porque aunque claro. para que veamos que físicamente puede parecer lo mismo, ¿no? Pero Mm, emocionalmente, mentalmente, psicológicamente, estoy en un punto completamente distinto al del año pasado. O sea que físicamente o aparentemente la práctica pueda parecer parecida, no tiene nada que ver con lo que pasa por dentro, ¿sabes? Y lo que ha pasado. Y luego, por ejemplo, evidentemente, a raíz de todo el trabajo que he hecho con el catching, he mejorado muchísimo, por ejemplo, Kapotasana, que era una postura que me costaba, o sea, he ido progresando como adecuadamente, ¿no? Como quien dice, como sin muchos retrocesos hacia atrás, sino como con la técnica bastante afianzada. mm. Y últimamente he podido hacer cosas en capo que siento que es como que la postura como que cogió una dimensión diferente, ¿no? Y no es que me salga fácil, ni mucho menos, pero no sé, es como que La tengo ahí tienes más integrada. más integrada, como una estabilidad en esa postura que nunca pensé que pudiera tener, ¿no? Wow. Que es como lo que quiero que me pase en Pincha, ¿no? Es Bueno, pero ya sabes como, que se oye, puede. Ya sabes que se puede porque efectivamente, ya te llegó con capó. sí, pero todo ese trabajo de apertura que he hecho con el catching y con Kapotasana, y, es decir, a lo que voy es que
el trabajo no termina en la última postura. O sea, es Claro, decir, el trabajo no es la última postura. La última no. postura es la que te desafía y la que te hace como a lo mejor conquistar lo que decía de nuevos espacios o Ujú, nuevas ujú. cosas y tal. Pero todo lo que hay anterior de la práctica de la serie y tal es un trabajo que se hace a diario también, ¿no? Entonces, Claro, siento que he claro, estado afianzando otras muchas cosas y sí. no solo físicas y Importantes. tal, exacto, sino a nivel emocional y mental, a Mm, la vez que está pasando todo la revolución de Pincha y tal, o sea, como que claro, son muchos, muchos trabajos en una misma práctica, ¿no? Y en un año entero ha habido como mucho, mucho trabajo que no se ve, ¿sabes? sí. Mucho de lo que no se ve. Y ahí estamos y para adelante, Qué con bueno. ganas. Sí, Sí, bueno, yo pues aquí en Mysore practicando hasta Payasana, hasta, sí. eh, que me está saliendo fácil, increíblemente, me está saliendo fácil, no me lo puedo Wow, creer, ¿no? Yo para mí sí, Payasana era un imposible, imposible, y ahora aquí la estoy haciendo fácil. Y sí, bueno, estoy disfrutando mucho, como que, aunque hay días que maravilla. me cuesta la práctica porque pues estoy más cansada o lo que sea, pero siempre la disfruto. Como es que me tomo el Mm. tiempo de respirar cada postura y sí, y Qué porque a eso vine maravilla. ¿Qué más ¿no? queremos? Mm, Sí, la verdad que sí. Y bueno, eso, como que me siento muy afianzada en mi práctica, lo que para mí es súper importante porque, bueno, en enero abro mi sala en el sur de Tenerife ujú, y pues como ya contaba que me toca volver a practicar antes de enseñar y sin maestro. Y ujú. entonces para mí es súper importante el tener la práctica tan afianzada, tan integrada en mi vida, Hombre, porque no es fácil practicar antes de enseñar sin tener un maestro, ¿no? Y bueno, total. estoy súper ilusionada porque pues Mm, empiezo a enseñar oficialmente, abrimos el día 16 de enero en Los ujú, Abrigos, en el sur de Tenerife. La sala se llama Mysore Tenerife y el programa va a está en una sala de yoga, un estudio de yoga que se llama The Yoga Cat, que hay otros tipos de ujú, yoga. Yo estaré dando el programa de Ashtanga por las mañanas. Y el día 14 de enero, que es un sábado, para la gente que está en Tenerife, los Ashtangis en Tenerife, va a haber una inauguración ujú, eh, que haremos una clase guiada a las 9:30 de la mañana y luego habrá una conferencia a las 11 con ujú. chai que traigo de Mysore. Bueno, lo Ole, cocinaré en Tenerife, pero las cla especias las traigo de Mysore. sí, qué guay. Y, y sí, Ahí estoy súper estaremos. ilusionada porque, bueno, va a estar Merce, va a estar Gris, van a estar, bueno, mis compañeras de la sala de La Laguna y, bueno, gente del sur también ya me ha confirmado, así que si estás por Qué Tenerife y te guay. apetece venir, por favor, es una actividad gratuita, estoy encantada, pero sí que escríbeme por WhatsApp o Ujú. por Instagram. El Instagram es @mysortenerife. Anímense. Y sí, por favor, vengan, que vamos a tener una bonita reunión de Ashtangis por la isla y Qué futuros Ashtangis guay, también. qué guay. Sí, Qué ganitas de verte sí, en persona. sí, Y aparte oye, Vivi, ahora pensando, ¿cómo se presenta ahí la Navidad en en Mysore. Mysore? Sí, ¿cómo se vive Mira, la Navidad? estamos grabando esto y todavía no es Navidades, entonces Sí. por eso me pregunta Merced. Nosotros lo que vamos a hacer, yo con un grupo de amigos, vamos a ir a cenar y poco más, o sea, no, Ujú. poco más, Sí, ¿eh? pero que me refiero que allí en India no No, no se hacen, celebra, no no se se celebra. celebra. Y el fin de año tampoco se celebra como un evento especial o Pues la verdad que no lo sé, bueno, ya pero es nos que en cuentas fin en de los año, siguientes capítulos. claro, pero es que en fin de año yo ya no estoy, porque yo me voy el día Ah, 30. vale. Yo cuando este episodio salga, habré recién llegado a Tenerife. Ajá, Estaré con vale, jet vale, lag. vale. Que bueno, pues Bueno, pasar el fin de año está pero bien. ya te darás cuenta, sí, sí, total, Sí, pero ya te darás cuenta de como, ¿no? La previa, ¿no? De lo que se va, sí, ¿sabes? Como sí, yo que supongo que sí que celebran porque al final, quieras o no, han acogido claro, muchas tradiciones que no son indias solo por el hecho ujú, de una celebración más, ¿no? sí, Pero es sí, no, verdad y la que yo nunca, globalización, nunca nunca estuve un diciembre aquí. ujú, Sí,
fin de año sí estuve aquí el año pasado, porque yo llegué el 28, me parece, o el Ah, 27, y ujú. pasamos fin de año aquí, pero claro, nosotros estábamos en cuarentena. Claro, claro, Lo que claro. hicimos fue, nos fuimos a dormir temprano y nos levantamos temprano para practicar. Mm, Practicamos yo, mi amiga Uli y yo, vale. practicamos juntas y fue súper lindo Ujú. Qué porque guay. estábamos en Mysore, sí. Vale. Sí, así que nada, yo con Hasta aquí el esto, especial de fin de año, sí, ¿no? sí, la verdad que este episodio se hizo bastante largo, pero Pero bueno, bueno. es un episodio muy especial. Muchas gracias por escucharnos. Este es tu podcast semanal de Ashtanga Yoga. La próxima semana seguimos Maizoreando. maizoreando. Sapta jump in the air.